Hola, te doy la bienvenida a un martes más en el que vamos tocando diferentes temas y hoy voy a tocar un tema que todavía no he tocado en este contexto y es el tema de la voz como tal, de nuestro timbre de voz y todo lo que repercute en nosotros y en los demás tener una voz conectada con nosotros mismos, una voz auténtica que se corresponde con lo que somos. Ciertamente en otros vídeos hablé de lo importante de cómo expresamos lo que expresamos, de esas emociones que ponemos en lo que expresamos. También hablé de qué decimos, de la importancia de cómo formulamos las frases con los niños. Y en este caso vamos a, en realidad, lo más básico, lo primero, lo número uno, que es nuestra propia voz y cómo eso impacta en nosotros mismos y en los demás. De hecho, que si yo ahora siguiera hablando con una voz así, de esta manera, seguramente te sería un esfuerzo muy grande seguir escuchándome. Y quizás si te hablo así, pues no sería tan creíble lo que te digo. El caso es que seamos capaces de hablar desde nuestra propia voz saludable, sana y conectada con nosotros mismos, nos ayuda a comunicar mejor. Y en el caso de los niños, pues también, sin esfuerzo nos permite, por así decir, ocupar nuestro espacio, tener como una autoridad sana, simplemente estar presentes, que noten nuestra presencia porque a través de la voz también ocupamos espacio y estamos presentes. Y a su vez, ciertamente, se trata de, con nuestro propio ejemplo, de conectar con nuestra propia voz, también ayudar a los niños a también tener voz, dar voz a lo que tienen que decir y expresarse libremente. Pero como siempre, lo que toca en realidad primero es empezar con nosotros mismos. Así que vamos a ver un poquito esto para entender un poco mejor a qué me refiero. El nivel número uno, lo primero que suelo trabajar cuando trabajo las voces, porque ciertamente me conocéis la mayoría más por las rimas con movimiento, pero esto de la salud de la voz, de conectar con la voz auténtica, es en realidad otro de mis grandes temas que trabajo desde que tengo, desde hace más de 25 años que trabajo con este asunto y es una de mis grandes especialidades. Pasa que hasta ahora, lo hacía solo en grupos muy pequeños, muy reducidos y presencial, y ahora es que a poco me animo también a traer estos temas al online. Así que volvemos. La voz, vemos que por un lado tiene que estar limpia y libre. Es decir, todas las voces potencialmente, ¿sí? Potencialmente son bellas, bonitas, luminosas, cálidas. A su vez, cada una tiene su sello personal. Tu voz es, por así decir, una especie de firma, al igual que la huella digital es algo que te identifica, que es totalmente individual y en donde de alguna manera está anclada tu propia vibración personal, porque al fin y al cabo el sonido es vibración. Entonces podríamos decir que a nivel vibracional, sonoro, es una especie de huella personal. Sin embargo, no siempre hablamos desde esa huella verdadera, sino que muchas veces hay una distorsión. Entonces, dentro de lo que es natural, hay muchas diferencias. Hay voces que son más cálidas, más envolventes, más profundas. Otras tienen un timbre más luminoso, más brillante. Y dentro de lo que sería lo natural de cada uno está correcto. Sin embargo, lo que vemos también mucho es que a veces hay voces que han perdido, por así decir, su eje, se han ido de su lugar, de donde tienen que brillar para que tú puedas ser más tú. Y ahí es que empezamos a escuchar por un lado, eso es muy fácil detectar, ahora voy a hacer algunos ejemplos para que también los oídos se te empiecen a despertar. Las voces que diríamos que son un poco disfónicas, o también sinónimos, ¿no? Para poder distinguirlo, ronco, áspero, opaco, ¿sí? Que serían voces que están en esta línea, o bien muy difónico, que casi no hay voz, o también puede ser así, ¿no? Como un poquito, es verdad que puede parecer muy cálido y aterciopelado, pero tiene algo de catacumba, ¿sí? Es decir, que lo que falta es luz y brillo. Entonces vemos que desde la opacidad hasta el sentir forzado, ¿no? O sea que uno nota acá, si me imitaras a mí un poquito, notarías que sale como desde la garganta. Sea como sea, desde luego que a mí me agota imitar esto porque realmente la sensación es de ahogo, me siento ahogada.
Y el que tiene de forma permanente una voz así, claro, no lo puede comparar con lo que es tener una voz liberada. Eso es más bien cuando se produce ya el proceso, ¿no?, de alguna manera de sanación de la voz. Pero realmente lo que está ocurriendo es que sí, que hay una sensación de ahogo, de encarcelamiento. Podríamos decir que así como se siente mi voz, me siento yo. Somos de alguna manera idénticos a nuestra voz. Pasa que si la voz está ahogada, no es que estamos nosotros ahogados en este momento o en este periodo de vida o igual sí, es como que nos identificamos con eso, pero recuerdo eso de que todas las voces son potencialmente brillantes y cálidas, que es como decir, potencialmente todos tenemos esa luminosidad y ese calor. Entonces, puedes eso, notar como una voz así, una voz que está enganchada aquí en la garganta, que no suena, ¿no?, que no suena brillante, que suena como eso, como un poco distorsionada. Puedes notar que es menos eficaz, ¿sí?, y genera mucho esfuerzo, es decir, que tú le pones mucha energía y mucho esfuerzo y sin embargo no es eficaz. ¿Qué significa que no sea eficaz? Que no se escucha. Y cuando yo me pongo así, me escuchas mucho menos y tendría que empezar a forzar y como a gritar para que se me escuche más. Es decir, que realmente se entra además en un bucle cuando se tienen las voces así, porque para que los niños, por ejemplo, si somos maestras, nos escuchen, pues tenemos que forzar un montón la voz y entonces ahí ya la voz se termina, por así decir, de romper o de afectar, hasta el punto que hay muchos maestros que han tenido que dejar su profesión por problemas de la voz. Entonces, es verdad que como mi ámbito de trabajo generalmente sois vosotras maestras, es que lo enfoqué siempre mucho hacia eso, hacia esta tarea. Pero realmente conectar con nuestra voz y tener la voz sana, diríamos que es válido y importante para cualquiera, para todo ser humano. Entonces, podemos ver eso como esta voz es poco eficaz, genera mucho esfuerzo y de lo que se trata es de liberarla de esta zona de la laringe y que la voz realmente tenga alas, tenga proyección. Este es, por así decir, el primer nivel que trabajo siempre en la voz, o sea, este aspecto de la salud. Cuando una voz está así, yo diría que no, está malita, no está bien, no está sana. Entonces ahí vemos también la importancia de trabajar de manera muy concreta y específica toda la parte, ¿no?, de labios, de lengua, toda la parte frontal para liberar esta laringe y que empiece a haber un poquito más de luz, un poquito más de brillo, un poquito más de alas. Y lo interesantísimo que siempre experimento en todos los talleres que hago de esto de la voz es que en el momento en el que se libera la voz, se experimenta una liberación a todos los niveles. Es decir, el trabajo con la voz, aunque realmente yo trabajo la voz y no me meto en más asuntos, pero sí que el trabajo en la voz es impresionante como modifica de alguna manera, esa información le llega a cada célula y por un lado está claro que nos modifica la respiración sin duda alguna, lo que a nivel de salud impacta a todos los niveles, pero también a nivel emocional. Es increíble como también uno podría decir, tener la voz así es como tener un nudo en la garganta. Podríamos ver como muchas veces esto viene, o sea, pueden ser muchas las razones, pero muchas veces, en un porcentaje enorme tiene que ver con ese nudo en la garganta que se te genera por que en algún momento de tu vida, y esto también puede ser transgeneracional, por supuesto, no has dicho aquello que tenías que decir, no has podido expresar lo que sentías, lo que pensabas, lo que querías, esa no voz, ese haber dejado, ¿no?, retenido algo, vemos que genera muchas veces este nudo en la garganta. Y lo que es muy interesante es que en el momento en el que uno desbloquea la garganta y puede sacar la voz con fuerza y libertad, es como si ese nudo energético, ese nudo emocional que se había formado, se disolviera. Es decir, que es una manera de trabajar también temas emocionales, pero desde el puro trabajo en la voz. Podríamos decir que como consecuencia se genera una liberación también es como si fuera un quiste que tenías aquí y entonces se genera una liberación de ese quiste, de ese bloqueo, de ese nudo. Y vemos que muchas veces las personas podían decirme exactamente cómo
a través del taller, del trabajo, se daban cuenta y podían recordar ese momento en el que una pareja, un jefe, a un padre, una madre no le dijeron aquello que tenían que decir, aquello importante, trascendental, y que ahí empezaron los problemas de la voz. Es decir, te invito a reflexionar cuándo es que, por ejemplo, te quedas sin voz, te quedas afónica, cuándo tienes más problemas de la voz, y también si es algo crónico, si es algo que es habitual, hace mucho, si ya tienes la voz, por así decir, distorsionada, si puedes recordar cuándo, a partir de cuándo tienes eso. Y luego, sea como sea, también es verdad que el propio uso de la voz, que eso ocurre mucho en las maestras y en muchas otras profesiones que dependen completamente de la voz, pero desde luego una de ellas es la docencia, vemos como el solo uso inadecuado hace también que se generen, por supuesto, estas dolencias crónicas. Sea como sea, lo importante es que es bastante sencillo, es muy sencillo y posible aprender a reutilizar, o sea, a desbloquear este bloqueo, este nudo energético y a aprender a utilizar la voz de manera que realmente se pueda permanecer en ese tono, o sea, recuperar ese tono brillante, luminoso, conectado contigo cuando lo has perdido. Y si tienes la tendencia a muchas difonías, a quedarte afónica, saber maneras de recuperar rápidamente el tono cuando lo pierdes. Bien, entonces vemos que por un lado está ese tener la voz totalmente metida para adentro, que podríamos decir que es la voz está ahogada, está metida y le faltan alas para poder proyectarse en el espacio, salir hacia afuera, sacar hacia afuera todo lo que tengo dentro, darle ese polo de brillo y de luz, como digo. Y ese sería un aspecto que muchas personas tenéis ese patrón de que más bien la voz está muy hacia adentro. Y ahí la tarea es sacarla. Y otro patrón también que me encuentro muchísimo en los talleres son las personas que podríamos decir que la voz no está conectada consigo mismo. Es decir, que lo que más hace falta es una reconexión, que esté conectada con el corazón, que la voz tenga un poco más de calorcito. Y ahí es donde escuchamos voces como estas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, como todo así, totalmente en la cabeza. De hecho, que un ejercicio súper potente que muestro que es facilísimo para detectar en ti misma si la voz está en esa línea, es ponerte la mano en la cabeza, como me la estoy poniendo ahora, una mano en la cabeza y otra mano en el pecho. Hablar claramente así como con una voz de pito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tratar de darse cuenta si está vibrando el corazón o si no se siente nada en el corazón. Y entonces dar un vuelco con conciencia y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No noto nada de vibración. En cambio, con mi voz natural sí que noto todo ese movimiento, esa vibración profunda. Podríamos decir que cuando el corazón vibra al hablar, nuestra voz está conectada, el corazón está implicado en nuestra manera de hablar, está formando parte, estamos transmitiendo desde el corazón o con el corazón también participando de esto. Entonces lo que vemos es que tenemos estos contrastes de las voces que están, por así decir, fuera de su eje. Por un lado, la distorsión de la voz metida para adentro, que no suena, que está como la catacumba y que le falta brillo y luz para salir hacia afuera. Y las voces que están totalmente en lo que yo llamo en el polo de la luz, o sea, todo brillo, muy brillante, pero vemos que está como todo en la cabeza, muy mental, y falta conectar, falta la parte de la raíz, de darle profundidad. Y cuando logramos este equilibrio entre que nuestra voz tenga alas y tenga raíces, vemos que también nosotros, al conectar con esa voz auténtica, verdadera, que siempre es capaz de volar y a la vez estar enraizada con nosotros, que es capaz de comunicar algo hacia los otros, pero que viene de lo profundo, es decir, conecto conmigo y conecto contigo, que de alguna manera esa es una manera no genuina de comunicar, o sea, que surge de mí hacia ti, de lo profundo de mí hacia también tú que estás quizá en otro continente y muy lejos de aquí. Es decir,
ese salir de mí, que la voz realmente viaje por el aire y por el espacio y por los cables y la wifi ya también, para llegar a cada rinconcito. Y vemos cómo eso realmente es como un alivio y una sensación de que todo eso que hago con mi voz, hago conmigo. Es decir, conectar con mi voz me ayuda a conectar conmigo misma. Enraizar mi voz me ayuda a enraizarme en mí. Darle calorcito y energía de corazón a mi corazón, a mi voz, me ayuda a conectar con mi corazón. Darle alas, expansión y proyección a mi voz me ayuda a ocupar más espacio y a proyectarme más. Así que bueno, espero con esta visión que te he dado hoy un poquito de la voz, que se te despierte por lo menos el interés y la curiosidad por empezar a escuchar a la gente de tu entorno. Es mucho más fácil escucharlo en los otros que en nosotros mismos, pero está bien, es una buena práctica para empezar, escuchar un poquito, a ver si puedo lograr sentir, vaya, este está conectado con su voz me suena verdadera, auténtica, y todo lo que dice me suena, ¿no?, genuino. Este está como fuera de sí, su voz está, vamos, en las nubes, y este tiene la voz atascada, metida para adentro y le cuesta sacar. En el taller de los cuidados de la voz, que justamente ahora en septiembre voy a hacer, trabajo especialmente el primer nivel, es decir, que el primer nivel es sanar la voz cuando está enganchada. Quien viene con la voz enganchada, ese es, por así decir, el nivel 1 que sí o sí toca trabajar. Luego, personas que vienen con la voz, podríamos decir, así como un poquito en las nubes, sí que puedo pasar las raíces, pero el que la voz no ha volado, entonces, o sea, que esos son, por así decir, el protocolo es eso, primero dar alas y luego raíces a la voz, porque si le empezamos con las raíces se van las catacumbas, ¿sí? Entonces, este formato que es online, lo he hecho hace unos meses, en junio, y estaba yo sorprendidísima de que es posible esta metodología que venía haciendo hace más de 20 años en presencial, pasarla a este formato. ¿Y por qué me es posible trabajar en grupo y a la vez de forma muy individual y con mucha eficacia? Porque mi hoja de ruta para ir indicándote cómo hacer este proceso es a través de tu propio nombre, del nombre tal cual viene en el DNI. O sea, he desarrollado una técnica propia que se llama tono, terapia holística del nombre, porque todo surge a partir de los sonidos del nombre. Y a partir de tu nombre tal cual se te ha puesto al nacer, es que voy viendo cuál es el ejercicio más adecuado, qué sonidos son los que necesitas más para hacer ese trabajo que tienes que hacer. Es decir, es realmente como la hoja de ruta, el mapa que me va indicando cómo ayudarte, cómo orientarte, ir guiándote el camino para que llegues a ese lugar que está en ti, a esa voz que eres tú, a esa voz en la que tú puedes ser más tú. Así que bueno, esto es todo por hoy. Si tienes interés en este taller que va a ser ahora en septiembre, tienes aquí abajo, te dejo el link a más información sobre este taller y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda eso, que en www.tamarachuberoski.com encuentras más información sobre este y muchos otros temas, y si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte y también te invito a suscribirte a mi newsletter. Así estás bien al tanto de todas las novedades que van a venir ahora en septiembre, que son muchas, y justamente una de ellas es este taller en este formato que lo hemos estrenado en junio, ha tenido tanto éxito que ahora lo volvemos a presentar en septiembre. Hasta la próxima, chao chao.